Bueno, pues hasta aquí la ceremonia de aniversario y ahora lo mejor de todo es la conferencia de aniversario, de inauguración, que le corresponde al doctor Enrique Ruelas Barajas. Bueno, miren, las ventajas de invitar a un amigo a dar una conferencia, pues son muchas. Y una de ellas es que quien lo va a presentar en este momento, soy yo, pues tiene un poquito de mayor conocimiento de él que otra persona que lo fuera a presentar. Entonces hoy voy a hacer una síntesis biográfica inusual para un evento poco usual, gracias a lo que él me compartió y que pudimos escribir para hacer esta presentación. Ustedes saben quién es el doctor Enrique Ruelas, ya ha estado aquí, ya todo el mundo conoce que es el gurú de la calidad en México y que fue subsecretario y un montón de cosas que ha hecho en su vida profesional como médico. Pero ahora lo voy a presentar en una faceta que estoy seguro que casi nadie conoce, a menos que esté por aquí el hermano que nunca tuvo. Y como eso no va a ocurrir, pues les voy a dar una sorpresa para presentarles a Enrique Ruelas. Enrique Ruelas nació predestinado para ser médico y sentirse artista. O para sentirse artista y ser médico. Él dice que jamás lo sabrá. Su padre, no hay duda, fue un artista consumado, director y maestro de teatro, fundador del movimiento teatral más trascendente de Guanajuato, que dio origen al Festival Internacional Cervantino, el evento cultural más importante del país y uno de los 5 más importantes del mundo. El licenciado Enrique Ruelas Espinosa, su padre, inoculó a través de sus genes la sangre de artista al doctor Enrique Ruelas Barajas. Su madre, guanajuatense de cepa, mujer disciplinada al extremo e impulsora de la vocación de su marido, forjó a su hijo Enrique el sentido del orden y el estudio, pero sobre todo la tenacidad y la libertad para lograr lo que se propusiera. Tal vez la beta de médico le llegó de su abuelo materno, el doctor Ángel Barajas, médico egresado del Colegio del Estado de Guanajuato en 1887, quien trabajó durante algunos años en una compañía minera en Pozos, para regresar a Guanajuato capital en los primeros años del siglo XX y establecer su consultorio. Murió en 1924 cuando Alicia, su hija, la madre de nuestro conferencista, tenía apenas 3 años de edad. Enrique, su nieto, nacería casi 30 años después, por supuesto, sin conocerlo. Así, Enrique Ruelas Barajas cree que sus genes pueden tener una mezcla un tanto esquizofrénica, médico, artista y obsesivo-compulsivo. Producto de esta herencia, a los 9 años empezó a tomar clases de acordeón porque así lo quiso. Al mes de iniciar las clases decidió que siempre no. Pero doña Alicia, su madre, lo hizo seguir. Las decisiones tomadas se cumplen, le decía, ahora sigues. Ya no tuvo opción y Enrique siguió tomando las clases del instrumento a regañadientes. Sin embargo, poco tiempo después se enamoró de la música, del acordeón y empezó a sentirse artista cuando a los 10 años dio su primer concierto junto con otros niños y escuchó los primeros aplausos. Obtuvo el primer grado como maestro de acordeón después de 10 años de estudio, varios conciertos, algunas composiciones y, dice él, un enorme placer. Sin embargo, aún no se reconocía como artista. Como adolescente, empezó a experimentar con la poesía, pequeños ensayos y la oratoria. De pronto, en la preparatoria descubrió la medicina y decidió ser médico. A pesar de sus buenas calificaciones, recuerda un primer año emocionalmente traumático al empezar a ver enfermos, y eso lo hizo escribir aún más para desahogarse. Conservó muy poco de lo que escribió en aquellos años. Concluyó muy bien su carrera, pero ya convencido de que no sería especialista clínico, y a pesar de haber presentado el examen y haber sido seleccionado en el examen de residencias médicas, se decidió por la Dirección de Sistemas de Salud y más adelante descubrió su vocación por el estudio y la consultoría sobre calidad de la atención médica. En este tema, dice, han convergido varias de sus vocaciones: médico, directivo,
y humanista. En 2005 creó la Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas para contribuir a preservar el legado de su padre, fallecido en 1987, y de su madre, también ya fallecida en 2004. A través de la fundación se acercó por fin al teatro de manera más formal. Lo había hecho de niño como comparsa en los entremeses de Cervantes, escenificados por su padre en la Plaza de San Roque, en Guanajuato. Se creyó entonces actor fugaz en el papel de Rinconete o de Cortadillo, pero nunca supo cuál de los dos personajes cervantinos representó. Como actor, de allí no pasó. Después de los 50 años, reconoció que el placer que le producía impartir conferencias era en realidad la expresión de los genes paternos. Se dio cuenta de que en realidad actuaba en cada una de estas. Finalmente se completó el cuadro. Sí, ha sido médico, directivo y calidólogo, pero también se reconoce un tanto poeta, escritor, filántropo de la cultura y tal vez actor. A fin de cuentas, como dice el refrán, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Enrique me dijo, mi problema es no saber cuánto de cada cosa, y si se agrega mi vocación por todo lo demás, creo que de loco es de lo que más tengo. Y dice, pero ¿cómo lo disfruto? Enrique Ruelas, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Es un enorme placer, no cabe duda, estar entre amigos, muchos amigos, en este 9º aniversario de un hospital que prácticamente conocí desde su gestación, desde su concepción, diría yo, y que vi nacer en ese último año del sexenio del presidente Fox. Y hacerlo en esta mañana con un auditorio ante el que ya he estado hace un año y que me dejó una enorme satisfacción también. A lo largo de los años, y particularmente los últimos, desde que existe el PowerPoint, me he ido apartando un poco de él. Disfruto mucho hablar y decir lo que pienso, pero me he ido convenciendo de que para decir lo que uno piensa, más que letras en las pantallas, hay que tener palabras en la cabeza. Y de ahí la importancia de las letras, y de ahí la necesidad que tengo de que con un tema como este, más que ilustrar con imágenes en una pantalla, quisiera yo invitarlos a transitar a través de un laberinto intelectual. Quiero agradecerle a mi gran amigo Carlos Tena que me haya dado esta oportunidad esta mañana. El tiempo es muy propicio. Aprendí a disfrutar las letras sin saberlo, como si por ósmosis la vida de mi padre se hubiese filtrado por mis poros hasta llegar a los torrentes de la sangre y de la mente. Hombre de teatro, creador, impulsor de la cultura al grado de trascender a su propia muerte a través del Festival Internacional Cervantino, entre muchos otros logros de su persistencia y liderazgo intelectual. Me he cuestionado cómo es que esto se contagia. Lo que ahora escucharán es el resultado de reflexiones de muchos años atrás, que se fueron condensando en el molde de mi vida profundamente interesada por la calidad del acto médico, pero también contaminada por el arte a través de la convivencia familiar. Empecé a tratar de vincular arte y medicina, teatro y medicina, y luego teatro, poesía y el arte de la medicina, el tema de hoy. Decía que el tiempo es muy propicio. Las coincidencias existen. No te lo quise decir ayer, Carlos, para que lo escucharas hoy. Hace apenas un mes, después de que el doctor Tena me había invitado a impartir esta conferencia,
y yo había decidido compartir con ustedes este texto sobre teatro, poesía y el arte de la medicina, descubrí en una caja con papeles de mi padre, quien murió hace casi 29 años, una invitación fechada el 28 de abril de 1966. Dentro de 3 días se cumplirán exactamente 50 años de lo que ahora leo textual. La Sociedad de Médicos Cirujanos del Hospital de Ginecobstetricia número 1 del IMSS invita a usted y a su apreciable familia a la sesión que, en homenaje al grupo teatral del hospital, ha organizado para el día 28 de abril y que tendrá lugar en el auditorium del mismo, a las 12 horas. Programa: el arte dramático en la formación cultural del médico, por el señor licenciado Enrique Ruelas Espinosa, director del Teatro de la Universidad de Guanajuato. Las coincidencias existen. En esta fecha no había yo cumplido aún los 12 años de edad. Apenas descubría a lo que se dedicaba mi padre y tampoco pensaba yo entonces que quería ser médico. 50 años después, gracias a esta muy afortunada invitación del doctor Tena, padre e hijo asombrosamente convergen, uno habiendo ya partido y el otro aquí vivo, sin haberlo jamás imaginado y por diferentes rutas, aunque tal vez sea la misma, y no alcanzo a entender por qué ni cómo, en la reflexión sobre el teatro y la profesión médica. No sé qué habrá dicho mi padre en aquella ocasión. Me encantaría pensar que si mis genes vienen en parte desde él, en parte también tal vez podrá haber coincidencias. Jamás lo sabré, aunque lo imaginaré así, el día de hoy, como tributo a su memoria, aquí con ustedes, gracias a Carlos, gracias a Jimena, y gracias a que me acompaña mi Rebeca linda conmigo. Pero también quiero pensar que el tiempo es muy propicio para tratar este tema, pues, influido del amor a las letras por mi padre, y aunque yo sea solo un diletante, me encanta encontrar también hoy la coincidencia de que pueda dirigirme a ustedes en una reflexión que transite entre la literatura y una especie de esquizofrenia personal entre la medicina y las letras, a 2 y 3 días del aniversario del fallecimiento de 2 portentosos gigantes de la literatura universal. Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo fallecimiento ocurrió el 22 de abril de 1616, hace 3 días, y sorprendentemente, hablando de coincidencias, el fallecimiento de William Shakespeare, un día, si acaso, después, el 23 de abril del mismo año de 1616. Ambos a 400 años de hoy y prácticamente en estos días de hoy. Permítanme, para concluir este prolongado prefacio, reiterar a ustedes que intentaré llevarlos por vericuetos intelectuales. Fragmentos de un monólogo de Nicolai Gogol sobre la vida de un loco, un texto poético de García Márquez, poemas de Sor Juana, Neruda, Sabines, Paz, y algunos poemas, producto de mi audacia incontrolada, que transitan y transitarán por los espacios de la muerte, uno de estos desde la Basílica de Guanajuato, donde se encuentran los restos de mis padres, y el espacio, por supuesto, de la medicina. Pero, finalmente, la reflexión central es: ¿para qué todo esto en la vida del médico? ¿Para qué todo esto en la relación del médico y su paciente? ¿Será una locura? No lo sé. Es un laberinto. Los invito a encontrar la salida, si existe. Teatro, poesía y el arte de la medicina. Enero del mismo año que tuvo lugar después de febrero. Hasta ahora no puedo comprender qué país tan raro es España. Las costumbres populares y el ceremonial de la corte son completamente extraordinarios. No comprendo. Decididamente no comprendo nada. Hoy me han afeitado la cabeza, a pesar de que grité como un condenado diciendo que no quería ser un monje.
Pero ya soy incapaz de recordar lo que me pasó cuando empezaron a verterme agua fría sobre la cabeza. Jamás experimenté un infierno semejante. Estaba a punto de volverme rabioso y apenas pudieron retenerme. No comprendo el significado de esta extraña costumbre. Es una costumbre estúpida, absurda. Me niego a comprender la insensatez de los reyes. Hasta ahora no han sabido deshacerse de estas costumbres. A juzgar por todo, me figuro que habré caído en manos de la Inquisición y seguramente aquel a quien tomé por el canciller no es más que el gran inquisidor. Pero lo único que no logro comprender es cómo un rey puede someterse a la Inquisición. Claro, de esto pueden tener la culpa Francia y Polignac. Ah, este Polignac, qué bestia. Juró oponerse a mí hasta la muerte y por eso me persiguen todo el tiempo. Pero ya sé, amigo mío, que obras bajo la presión de Inglaterra. Los ingleses son unos grandes políticos que siempre se insinúan en todos los sitios. Y sabe el mundo entero que cuando Inglaterra aspira a rapé, Francia estornuda. Día 25. Hoy, el gran inquisidor vino a mi habitación. Pero yo en cuanto oí sus pasos desde lejos me escondí debajo de la silla. Él, al ver que no estaba, empezó a llamarme. Al principio gritó, "Poprifef". Yo permanecí callado. Después dijo, "Ascanti Ivanovich, consejero titular, noble". Pero yo permanecía callado. "Fernando VIII, rey de España". Yo quise sacar la cabeza, pero pensé, no, amigo, ya no me engañas, otra vez me vas a echar agua fría sobre la cabeza. Pero debió verme y me hizo salir con su palo debajo de la silla. ¿Qué daño hace ese maldito palo? Sin embargo, fui recompensado de todo con el hallazgo que hice hoy. Descubrí que cada gallo tiene una España y que la lleva debajo de las plumas. Pero el gran inquisidor se fue muy enfadado, amenazándome con terribles castigos. Yo no hice caso de su ira impotente, ya que obra solo como una máquina, como un instrumento en manos de los ingleses. Capítulos antepenúltimo y penúltimo de Diario de un loco, de Nikolai Gogol. Artaud, uno de los dramaturgos más destacados del siglo pasado, habiendo sido un paciente psiquiátrico, dijo, el teatro es el estado, el lugar, el punto en que se puede comprender la anatomía humana y a través de ella sanar y dirigir la vida. Para Ortega y Gasset, hablar de teatro no es en el sentido de farsa, sino de aceptar la realidad. Y de la poesía, ¿qué decir? En la recepción del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez nos hizo vibrar con su genial prosa poética al brindar por la poesía. Quiero creer, amigos, que este es, una vez más, un homenaje que se rinde a la poesía. La poesía, en fin, esa energía secreta de la vida cotidiana que cuece los garbanzos en la cocina y contagia el amor y repite las imágenes en los espejos. En cada línea que escribo, trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo con toda humildad como la consoladora revelación de que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras Américas, Luis Cardosa y Aragón, ha definido como la única prueba concreta de la existencia del hombre, la poesía. Hace un par de años, con motivo de una invitación del exrector de la UNAM y expresidente de la Academia Nacional de Medicina, don Octavio Rivero Serrano, a participar en un simposio sobre la literatura y los médicos realizado en la Facultad de Medicina de la UNAM, configuré algo que podría ser un collage de locuras y juveniles y adultas que acabé titulando Laberintos, entrar para salir en ninguna parte. Empecé a entender entonces que era posible construir laberintos con palabras y no solo con muros, con vericuetos de ideas y no solo con encrucijadas de caminos. Y finalmente encontrar al Minotauro.
En aquel laberinto, diferente de este por el que hoy busco conducirlos a ciegas, me permití compartir desde mi propio palco de aficionado advenedizo al escenario, que solo pertenece a los grandes, uno de 3 fragmentos de una trilogía, a manera de intento por desentrañar la misteriosa complicidad entre la vida y la muerte que está siempre presente frente a nosotros los médicos, en nosotros los humanos, y que solo es posible hacer a través de los insondables símbolos de la poesía. Trilogía perpetua. Variaciones sobre un mismo tema, recurrencia, vacío en 3 episodios, los mismos aunque diferentes, trilogía sin fin. Cementerio de Cambridge. Aquí estoy, impávido, desarticulado. Por fin. Quisiera asomarme para ver sus huesos, quisiera saber qué dijeron, qué vieron, para qué sirvieron. Esqueletos, tierra podrida, pasto mojado, epitafio sin cara. ¿Existimos? Carne desaparecida, lápida sin letras, tiempo diluido. Seremos. Gota a gota, primavera tras primavera, nieve derretida, vacío. Esqueletos, vecinos, ¿qué fue de sus vidas? ¿Qué será de la mía? Fuimos. Y cuando alguien se enfrente, como yo, frente al cementerio, a mi consumada muerte, vuelvo. Escucharé ya sin oír, desde la vida remota, ¿dónde viviste? ¿Qué hiciste? ¿Para qué naciste? Nada. Yo ya no respondo, porque lejos de mi vida hace muchos años habré estado muerto. Aquí, entre todos, presencia. Soy cada uno de ustedes, esqueleto. ¿Muerto? Las mismas campanas en Guanajuato. He llegado. Aquí estoy también, lugar eterno en el que se vive siempre. La 1, las 2. Ahora sé lo que escucharé de día, cánticos, rituales, una y otra vez, las 3 y las 4, oraciones, las 5, las 6. Cambiarán las voces, pero no el espacio, las 7, las 8. Juntos en el mismo nicho de la misma cripta, bajo el mismo altar. Murmullos, sollozos, las 9, las 10. Ahora sé lo que escucharé de noche, las 11. Con las mismas campanas, las sonoras 12. En silencio, siempre. ¡Ay, cómo duele la muerte! ¡Ay, cómo duele la muerte! Sin querer queriendo o queriendo sin querer. ¡Cómo duele la muerte de pie como el soldado o como el enfermo viendo al cielo acostado, con dignidad o sin ella, con sal o con amoníaco, en el sueño o en el terror de la vigilia, joven o viejo! ¡Ay, cómo duele la muerte! Ante la nada o frente al novel que se quiso y jamás llegó. Poco a poco o de pronto, súbitamente, poco a poco soñando o poco a poco sufriendo. ¡Ay, cómo duele la muerte! Hay quien quiere y no puede, hay quien pudo y jamás lo quiso, por deber y por querer, sin saber y sin querer. ¡Cómo duele la muerte! Consciente o inconsciente, triste o resignado, estirado o acurrucado, de noche o de día, con el sol o con la luna. ¡Ay, cómo duele la muerte! Con un bocado de carne atorado en la garganta, o con una hostia en la lengua sin tragar, con una cicatriz en el abdomen, o con la piel sin huellas en la panza, en el calor de la cama propia, o en el frío de las paredes del hospital, con la sonrisa en la boca, o con una mueca de dolor, con los ojos cerrados, o con los ojos crispados. ¡Ay, cómo duele la muerte! ¿Habrá que aprender a morir antes de que llegue la muerte? Aunque, si lo pienso bien, tal vez
la muerte no duela, y tampoco morir sea la muerte. Trilogía perpetua, en un cementerio de Cambridge, con las mismas campanas, en un lugar diferente, he vuelto a morir, pero sin haber muerto. Para mí, el teatro y la poesía han sido el descubrir a mi padre presente, aunque ya en eterna ausencia. Es el encuentro del hijo con el hombre de teatro, de hombre a hombre, de intelecto a intelecto en esa frecuencia que va más allá de lo filial. Ha sido mi encuentro con la profunda dimensión humana de la profesión que yo escogí, la medicina, y la convicción por hacer mejor la calidad del acto médico. Hace casi exactamente 2 años, el 30 de abril, en el mensaje que me correspondió dar a mis colegas como presidente de la Academia Nacional de Medicina, en la sesión especial para conmemorar el 150º aniversario de su fundación, hice la siguiente reflexión al lanzar una botella al mar de los tiempos, para que desde ese entonces del mañana alguien descifre lo que hoy pensamos, o por lo menos yo. Un fragmento de ese mensaje me permite hoy explicar mi interpretación de la dimensión de este encuentro entre teatro, poesía y el arte de la medicina, entre arte y medicina. Si algún día el arte de la medicina debe ser cada vez más una ciencia, también habrá que lograr que esa ciencia tenga cada vez más el virtuosismo del arte. Por eso, ante los embates del vértigo de un mundo nuevo, y pensando en los destinatarios del mensaje arrojado al mar de los tiempos, tal vez debamos formar desde ahora a jóvenes médicos que aprendan a sentir más con el cerebro y a pensar más con el corazón, para que así sus sentimientos sean más racionales y sus pensamientos aún más humanos. Peter Brook, uno de los más grandes de los grandes del teatro contemporáneo, publicó un libro titulado El espacio vacío. En este, Brook dice: puedo tomar un espacio vacío y llamarlo escenario. Un hombre camina a través de este espacio vacío mientras alguien más lo observa, y esto es lo único que se necesita para crear un acto teatral. El escenario es un reflejo de la vida. ¿No es acaso el consultorio del médico o el hospital un escenario de encuentros en los que unos actúan como médicos y los otros como pacientes? Y vuelvo a citar a Ortega y Gasset, no en el sentido de farsa, sino de realidad. ¿No es acaso en este escenario en el que se desempeñan papeles tan reales como la vida misma? Unos como pacientes que esperan mucho de sus médicos, otros como médicos que deben saber lo que se espera de ellos. ¿No se gesta en estos espacios el intercambio, no solo de signos y síntomas, sino de lenguajes simbólicos que solo la aguda sensibilidad de un buen médico, no solo científico, sino hondamente humano, pueden percibir? En ese espacio, originalmente vacío, puede ocurrir cualquier cosa. Enrique Ruelas Espinosa disfrutaba al parafrasear a Brook con sus alumnos en el pequeño auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que hoy lleva el nombre de mi padre: el escenario es un universo vacío, llénenlo de sueños. En efecto, el espacio del consultorio o el universo de un hospital pueden ser llenados de palabras amables, de miradas comprensivas, de un lenguaje superior trascendente, de compasión, de enorme afecto, pero también de pesadillas. Vayamos ahora a lo científico y continuemos después desde la perspectiva del arte. Cito el primer párrafo del prólogo que escriben Rizzolatti y Sinigaglia a su libro publicado en 2006, Las neuronas espejo, los mecanismos de la empatía emocional. No ha mucho, Peter Brook declaró en una entrevista que con el descubrimiento de las neuronas espejo, las neurociencias habían empezado a comprender lo que el teatro había sabido desde siempre. Para el gran dramaturgo y cineasta británico, el trabajo del actor sería vano si éste no pudiera, más allá de las barreras lingüísticas o culturales, compartir los sonidos y movimientos de su propio cuerpo con los espectadores, convirtiéndose así en parte de un acontecimiento que estos deben contribuir a crear. Sobre dicho acto inmediato de compartir, el teatro habría construido su propia realidad y su propia justificación.
Mientras que, por su parte, las neuronas espejo, con su capacidad de activarse cuando realizamos una acción en primera persona o cuando la vemos realizada por otras personas, habrían venido a prestarle una base biológica. Las neuronas espejo explican por qué, por ejemplo, cuando uno bosteza, quien lo observa siente la misma necesidad de bostezar, o cuando alguien ve a otro sufrir, sufre. Pero explica también la importancia de una sonrisa o de un gesto agresivo de quien cuando se dirige, de un gesto agresivo de alguien cuando se dirige a otro. Ahí está la esencia fisiológica de la empatía. ¿Qué reacción puede ser esperada frente a un médico que recibe con enfado manifiesto a su paciente? ¿Cómo debe procesar un médico, en sentido inverso, las manifestaciones de angustia de su paciente? Ahí está la esencia de la interacción. Entre muchos otros ejemplos posibles, ese parece ser el territorio al que definimos como el arte de la medicina, que más que ser definido por lo que es, se define por lo que no entendemos que es. Y entonces se define por exclusión. Todo lo que no sea ciencia en medicina es arte. Y así, en lo que consideramos arte puede estar todo aquello que no podemos explicar fácilmente con la razón. La emoción, la sensación, la intuición, la alquimia o el misterio de la otredad infinita. Pero sí hemos de reconocer que, en efecto, tal como siempre nos han enseñado, la medicina no es solo ciencia, sino también arte. ¿No deberíamos tratar de dominar la disciplina de ese arte? ¿No está ahí, entre otras cosas, el teatro? ¿No es este también el terreno de ese lenguaje que más que tener sentido, debe ser sentido, la poesía? ¿No radica en ello una raíz profunda de la indispensable empatía de la relación médico-paciente, aquello a lo que denominamos la dimensión interpersonal de la calidad de la atención médica? Algunos médicos, desde la cuna o desde antes, adquirieron las virtudes de la comunicación profunda. Se les ha dado el don de comprender y asumir su papel, sí, como en el teatro, no de fingir, sino de francamente ser lo que el paciente espera de ellos, un médico cabal. Pero muchos otros, por desgracia, jamás lo entienden, pero tampoco se hizo nada en las escuelas o facultades de medicina en las que se formaron para que lo entendieran, tal vez suponiendo que el conocimiento de la anatomía, la gastroenterología o las fórmulas de la bioquímica los prepararían para eso que jamás negamos. La medicina es también un arte que entonces se adquiere por arte de magia. ¿Por qué no ayudarles a construir su personaje de médico sensible, responsable, amable, compasivo, comprensivo, plenamente humano? Stanislavski así titula su obra maestra, La construcción del personaje. Vestuario, expresividad corporal, contención y control, dicción, voz, entonación y pausas, acentuación, tempo y ritmo del lenguaje, donde por cierto converge en parte la poesía. ¿Parece exagerado? ¿Parece un sinsentido? ¿Enseñar a los jóvenes a construir su personaje con toda cabalidad? ¿A los médicos futuros para que realmente lo sean? Hagamos estas preguntas al paciente a quien su médico no saluda, a aquel a quien ni siquiera le dirige la mirada, o a quien cuyo médico parece pertenecer por su vestimenta a cualquier oficio menos a la profesión de médico. Al paciente tratado con despotismo, y no porque el médico sea así desde que nació, sino porque ese personaje se siente agredido por la angustia del paciente y no sabe cómo reaccionar ante él o su familia. Preguntémosle al paciente que no entiende el lenguaje del médico, y no por ser técnico, sino porque sencillamente se queda atrapado entre los dientes en los vericuetos de la mente del doctor, que no entiende su papel y nunca le enseñaron a expresarse claramente. O peor aún, a quien siente que jamás fue escuchado cuando más necesitaba hacerlo. El teatro, como la poesía, forman parte de ese arte. Tal vez jamás lo imaginamos como médicos. El teatro y la poesía no solo como forma de expresión o técnica el uno y como mensaje íntimo y profundo la otra, sino también como vehículos.
vehículos para hacer catarsis, para transmitir emociones, para entender a los espíritus, para convocar las vibraciones de las almas a ese encuentro vital entre médico y paciente, para aprender, para reflexionar, para hacernos más sensibles y, por supuesto, más humanos. Escuchemos esta maravillosa manera de transmitir valores en la voz de Sor Juana. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Ahora vibremos con Neruda inmerso en el amor, en uno de sus 20 poemas, hablar con el lenguaje que evoca lo que todos ven, pero nunca como él, cuando nos abre los ojos desde esa otra elocuente mirada. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y te hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Los vasos del pecho, los ojos de ausencia, las rosas del pubis, tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límite, mi campo indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue, y la fatiga sigue, y el dolor infinito. Con su maravillosa poesía en prosa, Sabines nos lleva por los recovecos de la enfermedad. Tengo las amígdalas maduras, los bronquios repletos de esperma de gripe, el cuerpo sumergido en la fiebre, la sangre doliéndome por todos lados y de oreja a oreja la cuchillada que no me deja hablar. Por horas enteras no he pensado en nada. Me he puesto a dar vueltas, a estirarme, a quejarme, a echar afuera un poco de dolor. No he fumado ni he leído, ni he deseado otra cosa que salir del potro. Luego empiezan a brotar semillas en la enfermedad, como un almácigo. Es una erupción del alma por todos los poros de la piel. Como brota la alegría de ciertas músicas, de ciertos contactos, de algunos atardeceres del corazón silencioso, de algunas palabras. ¿Qué otra cosa sino el deseo es la vida? Solo la mano del deseo, solo su aire fresco y estremecido, recorriéndonos, levantándonos a vivir. A la hora precisa, con esa urgencia del mañana, con ese deleite prolongado de la visión exclusiva, solo el deseo nos despierta a soñar. Las anginas te tumban como una pulmonía, dices, y dices que la enfermedad es un garrote en las manos de un ciego. Tenemos miedo de saber demasiado. Ahora las rosas del cielo dejan caer sus pétalos silenciosamente. Esta luz que desciende acaricia. Recuerdo que besas como si mordieras uvas. Ninguna paloma como tú se había vuelto mujer hasta ahora. Me gusta pensar en ti desde que pienso. Si hubiera de morir dentro de unos instantes, escribiría estas sabias palabras: árbol del pan y de la miel, ruibarbo, Coca-Cola, sonite, cruz gamada, y me echaría a llorar. Y esto es lo que hoy me pasa. Estoy dispuesto a perder hasta las uñas, a sacarme los ojos y exprimirlos como limones sobre la taza de café. Te convido una taza de café con cascaritas de ojo, corazón mío. Antes de que caiga sobre mi lengua el hielo del silencio, antes de que se raje mi garganta y mi corazón se desplome como una bolsa de cuero,
quiero decirte, vida mía, lo agradecido que estoy por este hígado estupendo que me dejó comer todas tus rosas el día que entré a tu jardín oculto sin que nadie me viera. Lo recuerdo, me llené el corazón de diamantes, que son estrellas caídas y envejecidas en el polvo de la tierra. Y lo anduve sonando como una sonaja mientras reía. No tengo otro rencor que el que tengo, y eso porque pude nacer antes y no lo hice. No pongas el amor en mis manos como un pájaro muerto. Al final de estos vericuetos por el teatro, la poesía y algunas divagaciones sobre el arte de la medicina, vuelvo a ese teatro que nos enfrenta con la realidad en síntesis, en presencia efímera, como Gogol a la locura en este último capítulo de su magistral diario, el último día que registró aquel que se volvió loco. Día 34 de febrero de 343. No, ya no tengo fuerzas para aguantar más. Dios mío, ¿qué es lo que están haciendo conmigo? Me echan agua sobre la cabeza, no me hacen caso, no me miran ni me escuchan. ¿Qué les he hecho yo, Señor? ¿Por qué me atormentan? ¿Qué es lo que esperan de mí? Ay, infeliz de mí, ¿qué les puedo dar yo? Yo no tengo nada, no tengo fuerzas, no puedo aguantar más todos los martirios que me hacen. Tengo la cabeza ardiendo y todo da vueltas en torno mío. Sálvenme, llévenme de aquí, que me den una troika con caballos veloces. Siéntate, cochero, para llevarme lejos de este mundo, más lejos para que no se vea nada. ¿Cómo ondea el cielo delante de mí? A lo lejos centelleaba una estrella. El bosque de árboles sombríos desfila ante mis ojos, y por encima de él asoma la luna nueva. Bajo mis pies se extiende una niebla azul oscura. Oigo una cuerda que sueña en la niebla. De un lado está el mar, y del otro Italia. Allí, a lo lejos, se ven chozas rusas. Quizás sea mi casa la que se vislumbra allá a lo lejos. ¿Es mi madre la que está sentada a la ventana? Madrecita, salva a tu pobre hijo. Vierte unas cuantas lágrimas sobre su cabeza enferma. Mira cómo lo martirizan. Ampara en tu pecho a tu pobre huérfano. En el mundo no hay sitio para él, lo persiguen. Madrecita, ten piedad de tu niño enfermo. Ah, ¿sabe usted que el bey de Argel tiene una verruga debajo de la nariz? Octavio Paz sintetiza esa relación que explica la razón de ser de uno en los otros, como si del médico se tratase cuando solamente se explica su existencia como tal, si acepta la otredad, si entiende que él no existe en soledad, como en el teatro, donde debe haber otro que le dé sentido, aquel que observa, aquel que vive la existencia de ambos, actor y espectador, como si fuesen una. Soy otro cuando soy los actos míos. Son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Concluyo este periplo con un atrevimiento adicional desde mi atrevida tribuna. Apología de poesía y medicina. ¿Cómo me gustaría defender a la poesía? Sea esta apología a favor de sentir, de admirar, de sufrir, de disfrutar, de amar o de llorar, de decir con solo pronunciar palabras más de lo que digo cuando así lo digo, a veces sin haberlo dicho. Sea también apología del amor, por ti que eres paciente, por mí que soy doliente, por aquellos que quieren dar salud, pero que no saben curar el alma, porque solo ven el cuerpo, y a veces ni siquiera el cuerpo. Ven esos corpúsculos casi inmateriales, minúsculos, que hacen que tú seas tú, aunque a final de cuentas deban ellos entender que eres más que esos diminutos seres formados por azarosas letras. Eres carne, eres alma, sientes, corazón, poema puro, con todo amor la vida, aunque te lleve la muerte. Espero, después de todo esto,
que hayan podido encontrar la salida al laberinto. Si no, los invito a seguirlo intentando. Les confieso que yo ahí aún sigo en ese laberinto, este fascinante y aparentemente interminable recorrido intelectual. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias al doctor Enrique Ruelas por esta espléndida charla, reflexión, poesía, todo. Felicidades, Enrique, muchísimas gracias. Te entregamos un diploma y un libro en reconocimiento a tu presentación. Muchas gracias. Bueno, después de estas par de horas tan intensos, que yo realmente estoy conmovido porque pues es lo que se trata estos días, que reflexionemos, que unamos nuestros pensamientos en el arte de la medicina y la medicina en el arte. Y creo que con este inicio pues ha sido espléndido haber comenzado así. Muchas gracias, Enrique Ruelas, por habernos permitido hacer esta reflexión para iniciar nuestra jornada médico-cultural. Y ahora, como es costumbre, cada año vamos a partir el pastel. Los invitamos aquí al área de enseñanza para partir el pastel del 9º aniversario. Muchas gracias y los esperamos a las 2 de la tarde con la presentación del libro y a las 8 de la noche con la obra de teatro Pedida de mano de Anton Chejov. Gracias.